Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bien hallados. Y hoy empezamos este jueves en La Voz de España para hablar de un tema más que interesante, candente, caliente, un tema que todos deberían conocer en profundidad, porque como siempre digo, al final, para acabar de ganar a estos globalistas sinvergüenzas, tenemos que conocer todos sus movimientos, dónde están, sus escondrijos, en fin, todos sus movimientos. La información, como siempre digo, es lo más importante, lo primero para acabar con estos sinvergüenzas. Y cuando digo sinvergüenzas, ustedes ya saben a quién me refiero. Hoy la verdad es que para mí es un día muy importante, porque por primera vez he tenido la posibilidad de abrazar a todos los que están aquí y en los que no ven en pantalla, que están detrás de la misma, a los cuales quiero agradecer de corazón que estén aquí con nosotros. Por cierto, Martín de Madrid, un placer, gracias por ser lo que eres y por estar con nosotros a nuestro lado. Gracias, Martín, gracias. Gracias a los demás también por acompañarnos, Jaén, a todos. Y a los que están aquí presentes, porque desde Suiza, desde Ibiza, cerca de aquí, también Santa Coloma, Badalona, etcétera, etcétera, nos acompañan para hablar de un tema que yo creo que es necesario en los tiempos que vivimos que tratemos. Se acabó esto de que, no, esto no hables porque te puedes tener problemas. No, esto no lo digas porque puedes buscarte alguna consecuencia. No, se acabó. Se acabó el miedo, se acabó el temor y se acabó de vivir como esclavos. Evidentemente nos estamos exponiendo y mucho, pero si no lo hacemos, ¿quién lo hará? No hay que pensar que otro lo vaya a hacer. Lo tenemos que hacer nosotros. Alguien tiene que quitarse de encima el miedo y comenzar ya a decir las cosas por su nombre. Como decía, ha sido un placer inmenso abrazar cuerpo a cuerpo, como dos almas que ya se conocían de antes, a nuestro queridísimo Martín, que ha venido de Ibiza, que ahí lo tienen ustedes, o Iru, que cada viernes ha estado con nosotros en nuestro programa. Es una persona muy ocupada, pero siempre ha tenido ese tiempo para nosotros, ese tiempo para España. Y es de agradecer, y es muy emotivo también el abrazo que nos hemos dado. Dicho esto, vamos al tema y vamos a presentar ya a todos los componentes de esta mesa. Recuerden, hoy masonería en profundidad. Sobre todo un programa dedicado a todos aquellos y aquellas y aquelles que nos han acusado de ser masones. Sí. Es una acusación muy fácil esa siempre, ¿eh? Bueno, pero es que tampoco no puedes esperar más de según qué personas. Es el recurso fácil. El recurso fácil. Claro, supongo que si fuéramos realmente masones no haríamos un programa como este. Digo yo. Ni como este ni como otro. Ni como ninguno. Como otro, claro, exactamente. Primero de todo, muy buenas tardes, Jordi, bienvenido a tu casa. Compartimos micrófonos, lo siento. Casa humilde, es lo que hay. Ya eso indica que no somos masones, porque ya estaríamos en un estudio un poquito mejor, compartiendo micrófonos. Entiendo. ¿no? Estaríamos financiados tal vez desde otro lado. ¿Ves? Es que es eso. Sí, un poquito viene por ahí la mano. Nada, un placer, Julio. Un saludazo a todo el mundo que está escuchando y nos escuchará. Y la verdad es que una felicidad enorme poder tener, en este caso, en nuestra morada, a Iru, a Martín y compartir aquí el estudio con muchísima gente hoy aquí. Y bueno, tema candente, pero hay que hablarlo porque son organizaciones que vienen desde hace mucho tiempo detrás de todos los gobiernos del mundo. Más de allá todo lo que está pasando. Y yo antes de empezar quiero diferenciar entre el que quiere información, el que busca conocimiento, que a lo mejor entra en este tipo de logias, que obviamente que están en todos los sitios, pero no se enteran de realmente las órdenes que se derivan, ¿no? de sus cúpulas. Y eso vienen urdiéndolo desde un secretismo y un ocultismo. Además de que yo nunca me he bancado que la información para un crecimiento personal pueda estar secretamente ocultada, y solo si perteneces a te la voy a dar y de a poquito. Y bueno, eso es un poquito lo que se tiene que poner de manifiesto en este programa, y la gente tiene que saber que esto existe, que está en todos los órdenes del día, y obviamente la actualidad me parece que no está exenta de ello.
Gracias y bienvenido. Enseguida nos vamos haremos un zigzag. Hiru, muy buenas tardes, bienvenido a España y bienvenido a tu casa. Al final es un tema que ya no es cuestión de valentía, es cuestión de decir, esto es lo que hay, lo muestro, existe en administraciones, existe un estado masónico, esto es lo que hay. Si lo quieres ver, lo ves, y si no, sigue viviendo en tu nube. Sí, lo vas a ver igual de todas maneras. Primero, gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar acá, poderte haber dado un abrazo en persona como aquella vez lo habíamos propuesto. Siempre agradecido a toda la gente cada vez que me ha tocado venir acá a España. Es una cosa que... Te sientes bien. Y entiendo muchas cosas de cuando vivía en Argentina con mi familia de origen español e italiano. Y bueno, te vas encontrando con tus raíces muchas veces. Tengo muchos amigos acá en España, entonces bueno, cada vez que vengo reencontrarse es una cosa que a mí por lo menos me llena el alma, así que como vos decís, te hacen sentir en tu propia casa, ¿no? Sí. Y después con respecto a lo que decías, yo creo que primero y principal hay que tocarlo porque es uno de los temas que cuando vos vas a la educación pública o privada, no importa si es de las más caras o de las gratis, de las que te da el propio gobierno, no se menciona. Pero al mismo tiempo, cuando vas creciendo, te vas dando cuenta que aquellos que te presentan, por lo menos en el caso de Latinoamérica, como los padres libertadores, eran todos masones. Entonces en el colegio te cuentan una parte, digamos, sesgada. Y lo que interesa. Y de lo que interesa... Y no te dan esa característica principal de que estaban todos, ¿no?, ligados o mancomunados o instruidos por, sobre todo en la parte de lo que es los libertadores de América, por Inglaterra. Entonces, por ejemplo, en Argentina se da una paradoja muy extraña, que es, nos enseñan de alguna manera por cuestiones imperialistas de la época moderna, como el caso de la Guerra de Malvinas, a cuestionar, vamos a decir así, a cuestionar a Inglaterra, pero te hacen adorar a los padres libertadores que fueron instruidos por Inglaterra. Entonces empiezan a ver todas ese tipo de incoherencias. Claro, cuando vas investigando y te vas metiendo en la profundidad, te das cuenta por qué no se nombra la masonería, que obviamente es una capa que yo creo que es de tercer, cuarto grado. Obviamente cuando tal vez llegue el tiempo de verlo, uno empieza a los orígenes, de dónde surgen, cómo incluso la masonería misma ha sido infiltrada, ¿no? Y volvemos otra vez a los que están arriba, que ya los hemos mencionado muchas veces. Creo que es mucho más peligroso una orden jesuita que una masonería, entre comillas, dentro de la política, dentro de la economía, dentro de la propia educación y demás. Pero claro, al público ya se le oculta lo más básico de todos, que es esta cuestión de las logias masónicas, de las puertas cerradas, del secretismo, de la información privilegiada. Y nos quedamos en ese fractal de cuestionar izquierdas y derechas y no entendemos que están todos bajo la misma casa, justamente, ¿no? Así que juegan en muchos bandos. Sí. Si este pierde, tenemos el otro. Sí, la recámara tenemos siempre una bala. Sí. Así que bueno, gracias por la oportunidad de tocar este tema. Gracias a ti. Empezamos enseguida con él. Martín, bienvenido a tu casa. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos. Es un placer, la verdad, estar aquí, finalmente darte ese abrazo tan prometido. Qué bonito. Y bueno, bueno, se hizo esperar, ¿no? Bastantes meses pasaron. Nada, un día muy especial, me alegra muchísimo compartir mesa con mis compañeros y es un tema candente, ¿no? Importante. Hemos hablado de muchísimos temas, hemos mencionado muchas veces la iglesia, los poderes más altos, y creo que la masonería, las logias secretas, este ocultamiento de información, es una llave que va a lograr hacer entender muchas cosas, principalmente de los gobiernos, tal vez de los políticos, cómo no, porque están en todos los países del mundo, tienen un poder gigante. Entender qué existe y cuáles son las claves de la masonería, incluso de estas élites, ¿va a ser el principio de su destrucción? ¿Conocerlos? Yo creo que sí, es la mejor arma que nosotros tenemos, son las herramientas que podamos elaborar para enfrentar a esto. La información es clave, la información es clave, y justamente como decía Jordi, eso de esconder la información, hacerlo pertenecer a grupos muy selectos, eso es un peligro para la humanidad toda. Bien. Y creo que es hora de fabricar una especie de llave para cada uno, una herramienta que los va a ayudar a entender un montón de cosas. Pasan las décadas, pasa mucho tiempo y la gente no entiende cómo las soluciones no están en las castas políticas, no están en los partidos políticos. Bueno, ya lo han hecho creer así, claro. Por supuesto que claro. Sí. Y entender sobre estas logias, principalmente la masonería, estoy seguro que va a ser una herramienta fundamental para poder desgranar estos asuntos que
puede que te mantengan un poquito loco, porque a la gente el no entender las cuestiones Ya. es algo muy peligroso. Ya. Y te colapsa y dices, "Buah, esto no me interesa, esto me aburre, esto no... Fuera". Claro, porque Bueno. uno, si tú lees un libro que está escrito en un idioma que tú no manejas, adivina qué, no lo vas a entender. Lógico. Mucho menos lo vas a disfrutar y vas Claro. a querer tirarlo para el costado. Tal vez esto les dé herramientas para empezar a saber por uno mismo de qué estamos hablando, que no es nada pequeño, ¿no? La masonería está entre nosotros desde los albores de todo esto y por supuesto que es gran ¿Y de parte qué del problema. forma, eh? ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Así que de nuevo, muchísimas gracias y es un placer, la verdad. Gracias, disfruta, estáis en vuestra casa. Muy buenas a todos los que nos están escuchando. Un placer, de verdad, una alegría inmensa estar hoy aquí con todos. Y bueno, hoy se quedó pequeño, se quedó chico el estudio. Hay que ampliar Canal 5, sin duda. No solo porque estamos creciendo a nivel de audiencia, seguro, sino Bueno, también... que la lotería lo tenemos claro. bueno, ya No juego. la vida proveerá, de bien Bueno, sin seguro. duda. Y bueno, y en cuanto a lo que vamos a tocar hoy, yo sobre todo, antes de empezar, hacer hincapié en que en todos lugares hay gente buena, en todos, ya sea en la iglesia, en la política, Sí, señor. incluso en la masonería. Sobre Y todo, van a añadir inocente. inocente, ¿no? inocente y gente buena, pero sobre todo a los niveles más bajos. En cuanto se empiezan a escalar y subimos para arriba, ahí está el auténtico problema, ¿no? Y la auténtica podredumbre, Sí. por llamarlo de alguna manera. Y sobre todo porque la gente también, aunque estés en un rango bajo, deberías preguntarte dónde estás metido, ¿no? O sea, qué mínimo, investigar un poquito también. Y lo digo porque sí, hay gente buena, y como dice Iru también, pero también eso, saber dónde estás parado. Y también, de alguna manera, aunque estés en las líneas más bajas, también se aprovechan de los privilegios, de los Sí. ascensos, de las relaciones que tienen, ¿no? De las Sí. redes que tejen, exactamente. Exacto. Entonces, como tú decías, por encima de todo también la libertad de expresión, de información y de opinión, que es lo que hacemos aquí como medio. Sin duda. Y bueno, y hoy veremos un poquito un esbozo de la masonería, es muy profundo todo, evidentemente. Y mucho más extenso, pero bueno. en fin. Exacto, pero bueno, esperamos ver un pequeño esbozo, Sí. como decía Martín también antes, para ver esa relación entre las líneas de poder, quienes nos gobiernan, estas sociedades secretas, que no son tan secretas, evidentemente, sobre todo a día de hoy, que lo quieren volver a normalizar. Va a ser la nueva normalidad también, entre comillas. Es que, Ya. discúlpame, pero creo que es muy importante esto porque hoy en día al público ya de a pie Sí. se le está dando series del estilo Inside the Freemason en Netflix, en donde te presentan, al igual que las facciones de la iglesia, una masonería inmaculada, prácticamente, que incluso condena a aquellos herejes que traicionaron los valores masónicos. Entonces, claro, el público en general, que tal vez de golpe escucha de la masonería, va a ir a esa información, porque no se va a tomar el trabajo como nos hemos tomado nosotros para presentar las alternativas. Hay mucha gente muy capacitada que presenta la historia de la masonería, pero claro, son masones. Entonces también te presentan la mayoría de las cosas, las que bonitas. quieren. Las Claro, bonitas. claro, Entonces, claro. por inocencia o por estrategia, pero lo hacen de esa manera. Entonces, hay que contrarrestar un poco también eso, ¿no es cierto? Y bueno, Bien. esa es la intención. Sobre todo ver Sí. esas relaciones entre, sobre todo, los gobiernos y estas Sí. sociedades secretas, como la masonería en este caso, Sí. que realmente no hay separación, ni siquiera hay Estado laico, ni siquiera hay independencia de los Estados. Lo que hay es un sometimiento, un control, una obediencia, y que va mucho más allá de la política, de la justicia, de la economía, incluso los medios de información, están en todas las capas sociales. Estamos de acuerdo, ¿no? Solo añadir que Sí. aquí no vamos a ir en contra de lo que fomentan como religión, como ideas, sus magias, sus rituales. Aquí realmente lo que se tiene que poner en claro, y es lo que se denuncia, es que están copando todas las instituciones del gran poder organizativo de las sociedades. Y eso sí que no puede ser. Porque, claro, los tratos de favor y copar todos estos lugares, pues te da un poder absoluto dentro de lo que es el juego de la vida, ¿no? Véase, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que está sucediendo a día de hoy en nuestro país. Dicen, es un estado laico, es un estado, no sé, es un estado, pues yo qué sé, religioso, católico. No, para nada, para nada. Tenemos claro que es un estado masónico, quizás desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora sale con mucho más poder, porque hemos tenido esta bendita pandemia que nos ha ayudado también a conocer todos estos hechos. O sea, están haciendo Exacto. que la gente acepte cualquier cosa y aquí no ha pasado nada. Qué fuerte. Ya no porque ellos no tengan la capacidad humana de decir, oye, pues me he equivocado o esto no podía haberlo hecho y lo he hecho. No, es que es independiente. Es que no hay nadie que los vaya a juzgar. Tienen tal capacidad y tan tranquilidad porque tienen
todos los organismos controlados que saben, más allá de que ya sabemos que todo esto es una pandemia organizada mundialmente, ¿no? O sea, es imposible lo que se está dando a día de hoy si no tuvieran todo controlado, incluidos los medios de comunicación y los estamentos. Claro. Pero no hay responsabilidad y le estás diciendo el mensaje a la sociedad que no puedes hacer nada. Te lo tienes que comer. Es duro, ¿eh? Y lo que viene. ¿Y quién va a reclamar por lo que va a venir? Nadie. No tenemos capacidad organizativa cuando realmente los estados deberían servirnos a nosotros, no nosotros a ellos, que es lo que hicieron a partir de de la Revolución Francesa, creando el mismo organización en todos los lugares. Es para entenderlo y exponerlo. Sí, vamos a decir que es para entenderlo. Es para exponerlo. Vamos a decir otra cosa. Claro, Julián, tampoco nos queda mucho más. No, y lo de siempre, intentar organizarnos, intentar estar un poquito al margen en la medida que podamos, pero que esto depende también, es muy difícil cambiarlo, pero depende de nosotros. Sí. Lo que sí que podemos cambiar, sí. podemos cambiar nuestra realidad y nuestro día a día y las relaciones, en crear lazos, uniones, ayudarnos, pero a esos niveles están ellos. Y bueno, el día que a lo mejor seamos muchos los que lo veamos como nosotros, así de claro, y exponiéndolos, ya cambiará lo otro, pero de un día para otro no va a ser. Tal vez el primer paso es justamente al exponer estas cosas, romper ese techo de pensamiento que la mayoría de las personas tienen, se trancan y entran en un bucle de política. Si no, no estaríamos aquí. Hay que romper ese techo, si no, hay que mirar más allá. Sí, señor. Es la que nos queda. Vamos con el tema que nos ha reunido aquí, el tema de la masonería. Vamos a exponer a la masonería. Y la pregunta es, y comenzamos ya, amigos... ¿Buscan el bien para la humanidad? Esa es la gran pregunta con la cual debemos comenzar este programa. Porque entiendo, y yo escucho mucha gente que me dice, hombre, a veces os pasáis, porque no toda la masonería es mala, ni toda la masonería es buena. Vale, pues venga, vamos a poner encima de la mesa las cosas según las investigaciones que habéis llevado a cabo, compañeros, a lo largo de tanto tiempo. Adelante. Justo es lo que he dicho antes, que en todos lados hay gente buena, pero sobre todo te las encuentras a nivel de base, ¿no? La gente busca la verdad, busca conocimiento y llega a estos sitios, no solo a la masonería, sino a otros, en busca de ese conocimiento de uno mismo también y de cómo funciona la realidad del mundo. Sí. Pero hay que saber dónde está uno parado también. Pero para controlar una sociedad no podés arrancar que la gente de a pie se dé cuenta que es absolutamente maléfica, porque entonces no irían directamente. Entonces, acá el tema, como bien dice el título, buscan el bien para la humanidad. Bueno, eso es algo que se plantea. La Iglesia también, supuestamente. Claro. La Iglesia también busca el bien de la humanidad. La educación también supuestamente busca la mejoría del individuo para vivir mejor en comunidad. Siempre va a estar ese eslogan presente. El tema es que por sus frutos los conoceréis, y ahí es donde uno tiene que empezar a hacer hincapié, porque acá muchas veces hemos expuesto el tema de, si bien al igual que en la Iglesia nos han metido los 10 mandamientos, ¿los cumplen ellos los 10 mandamientos? ¡Qué bueno! Entonces es así. Acá también la masonería tiene una serie de estatutos, de estamentos, de protocolos, de básicamente un código de honor actuar. Ahora, ¿cómo puede ser? Viste, a mí hay algo que una vez me lo dijo un amigo, que le mando un gran saludo a Francisco Prieto, que cuando se empezaba a cuestionar todo este tipo de cosas, me decía, yo al final de cuentas escucho siempre en la televisión hablar y decir y preguntar, ¿no? Pero ¿quién tiene la culpa, en el caso de Argentina, de que la economía esté así o asá? Bueno, en los últimos 50 años fueron todos presidentes masones, y todos los presidentes fueron acusados y fueron llevados a una especie de juicio público por haber robado de las arcas de nuestro país, ya sea a través de recursos, de contratos ilícitos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les pasa a los masones que llegan al poder? ¿Se olvidan de ese código de honor? O sea, mientras que están en la masonería son toda gente pulcra, inmaculada, que respetan ese protocolo, y de golpe cuando llegan a la presidencia de un país, me olvidé que tenía que tener ese código de honor y de vida para poder obrar en sociedad y como presidente, o como ministro, o como diputado, lo que fuese. Entonces, hay algo que no está cuadrando. Por eso David bien lo dice. Tenés que cuestionar dónde vos estás, pero como es una organización jerárquica, si cuestionás es como un servicio militar, porque también viene de la masonería, de los templarios, etcétera, etcétera. Entonces, cuestionás a tu autoridad, cuestionás a tu superior, te vas afuera. No, y además que obedecen, tienen votos ellos. Bueno, por eso te digo. Evidentemente ya, y muchos seguro que por lo que deben pasar para que luego después no se sepa y guardar esos secretos, ¿no? Y se exige separación de la Iglesia y del Estado. Hay que exigir también separación de la masonería y del Estado, y que un político tenga que presentar en sus arcas y las listas de todas las logias masónicas de ese país que no esté presente ahí.
Porque Totalmente. no puede ser que siempre gobierne alguien que haya pasado por la masonería o haya sido asistido por la Qué masonería. casualidad, ¿no? Y una segunda pregunta, Sí. ¿quiénes componen esa humanidad? Porque el triángulo de esta pirámide tan grande, o ese 1%, también es parte de la humanidad. Entonces, ¿para quién es la fraternidad, la hermandad, La igualdad. la igualdad que proclaman estas logias? Cuando escuchamos un político hoy, las medidas que toman suelen decir que son para nuestro bien, etcétera. Pero ¿para el bien de quién? ¿Del 99% de abajo o el 1% de arriba? Ah. Empecemos Es a que mirarlo cambia así. mucho la cosa, ¿sabes lo que quiero decir? No, y vamos a ir Totalmente. desgranando todo esto, Claro. sobre todo al Claro. final, volviéndonos a hacer preguntas, porque ¿dónde están ahora esos que se han hecho como que son los más de la libertad, ¿sabes? De los derechos humanos que lo redactaron ellos? Ahora lo vamos a ir viendo. Vale. ¿Dónde están ahora que están violando todos esos derechos y libertades? ¿Acaso están denunciándolo? Mira, en relación a lo que ha dicho Iru, que hay que separar el Estado de la masonería, o sea, todos los países, todos los gobiernos son masones, pero hubo aquí en España, hace muchos años, Sagasta, por ejemplo, que en 1894 tuvo que manifestar públicamente ante el Congreso de los Diputados de España que se separaba definitivamente de la masonería. Lo hizo 15 años después de haber estado en lo más alto del gobierno español, Claro. porque ya era inadmisible la relación, todo, era a ojos de todo el mundo. Hay que ponerse también en las épocas, ¿no? De lo que estamos hablando de contexto. Pero es que todos los presidentes fueron masones. Pero Vamos. en Uruguay, ¿cuántos tenéis, Martín? Ahora Porque- lo veremos, Jordi. Porque acá no hay franceses, no hay italianos, no Y hay es más, americanos. ¿Querés que te diga algo? Yo creo que terminan diciendo somos masones porque en realidad ni siquiera es que eran masones. Tal vez eran Cruz de Malta, tal vez eran de jerarquías mucho más arriba, pero pará, tampoco demos tanta información. Vamos a reducirnos a somos masones, Claro. somos masones. Claro. claro. Ya, vamos a ver si quieres Sí, arrancamos porque cómo se formó la masonería como concepto político para gobernar un mundo. Perfecto. Lo- Vamos con la pantalla. Vamos a intentar hacer el repasito ordenado como lo tenemos para no dejarnos lo mínimo posible, ¿no? Sí. Como decíamos antes, ¿te crees que tenemos un estado laico sin religión cuando No. realmente estamos viendo que la masonería, bueno, vamos a ir viendo cómo siempre ha estado en ese estado dirigiendo y gobernando, Claro. ¿no? Así que bueno, una definición se define así a grandes modos como creencias, dogmas acerca de la divinidad. Se habla de veneración, de temor hacia ella, de normas morales, de una conducta individual y social, de prácticas rituales, especialmente la oración, de un sacrificio, de un culto. Madre. Eso es la definición de religión, ¿no? Claro. Pues, ¿qué os pensáis? ¿Que los que nos están gobernando no hacen todas estas cosas, como vamos a ir viendo ahora? Claro. En la masonería podemos encontrar todos estos elementos y muchísimos más, desde rituales, ceremonias, simbología... Iniciación, adoración. Exacto. Bueno, pero muchísimas, ¿eh? No, O sea, yo- mínimo encontramos todas. tiene todos los elementos, todos los elementos. Mínimo encontramos todas. Vamos a ir viendo después, ¿no? Pero bueno, ya lo vemos las dos columnas con el ajedrezado, tienen sus rituales, sus prácticas, sus ceremonias, con las espadas, con las vendas en los ojos en las iniciaciones, con elementos, con fuego, con agua, luego tienen el martillo, el compás, la escuadra. Vamos a ir La viendo plomada. el porqué Ojo, de todo todos esto. elementos que se usan para medir una superficie plana, ¿no? Todos, sin duda. Ah, ok. Porque no hay ningún elemento que te pueda... Me contaron que en el libro Moral and Dogmas de Albert Albert Pike Pike figura por ahí. Pues vamos a ir viendo un poquito la francmasonería, la más moderna, o la masonería. Es aquella institución de carácter iniciático, ellos se venden así, ¿no? Filántropo, ¿cuántos filántropos? Simbólico, filosófico. Habla de que es selectivo, jerárquico, evidentemente, no lo pueden esconder. Hablan de que son humanistas, ¿no? Para el bien de la humanidad. Hablan de fraternidad, de que buscan la verdad, una verdad que luego guardan secretos. Y de desarrollo social y moral del ser humano, que lo quieren orientar hacia un progreso social, utilizan símbolos, como vamos a ir viendo. Así que bueno, esto es un poquito la masonería, en lo que se intenta, la idea inicial que se quieren basar, y así se quieren dar a conocer. Hay que diferenciar dos tipos de masonería, la operativa y la especulativa. Coño. La operativa sería más la primera en el sentido de que habían gremios especializados en oficios, sobre todo el de la construcción, evidentemente, de ahí la masonería. Ahora veremos los grados que tiene. Está todo orientado a esa construcción, por eso lo que hablaba Iro hace un momento. Y en esa, bueno, recordar el misterio de las catedrales de Fulcanelli, por ejemplo, un montón de las construcciones de las catedrales estaban implicados ellos, ¿no? Y luego tenemos un poquito más que nació después, la masonería más especulativa, en el sentido de que tenía más un enfoque político y filosófico también, ya, para el control y la influencia en lo que sería la sociedad. Príncipes y Sí. ¿no? en su origen era la influencia en príncipes, en nobles, que luego se trasladan en la modernidad a políticos y ese tipo de ramas. Que esa especulativa
y a esa sociedad con todos los conocimientos gnósticos fueron a través de las constituciones de Anderson en el 1723. 5 años antes se había creado la primera logia oficial inglesa en 1717 en Inglaterra. Porque hay que entender que en algún momento de la historia los grandes poderes decidieron irse todos para Inglaterra. Y es allí donde se crean estas logias que se van a expandir por todo el mundo, incluida España, obviamente, porque en ese momento todavía había un poder mundial ejercido por el mundo hispánico, y empiezan a reventarla desde dentro. Sí. Entonces, claro, van creando esas pequeñitas como satélites de poder para luego infiltrarse por la puerta de atrás de todos los gobiernos y servirles pleitesía a esa logia inglesa que controlaba el mundo. Es mucho más profundo todo eso, pero el contexto histórico del cual nace esta infiltración... Se entiende. Claro, es Y decir, también está vamos la a... francesa, ¿no? Lógicamente. Claro. También está la francesa. Todo esto es a nivel de arriba de cúpulas, no a nivel de abajo, lo que está contando Jordi ahora. Muy Pero bien, bueno, muy bien. vamos Vale. a ir viendo un poquito más ese Venga. origen, sobre todo de la masonería operativa, que está basado en el mito de Hiram Abiff. No sé si conoces el mito, Julio. Pues esto también relacionado con lo que hablamos unas semanas atrás, el mito del del templo de Salomón, ahí en Jerusalén, que supuestamente Hiram Abiff fue su arquitecto, el constructor, y como constructores ellos tienen a su gran mito de Hiram Abiff. Por algo también, bueno, podemos ver, Hiram Abiff es la figura principal, ahí alegórica, del ritual masónico, constructor, como decíamos, del templo de Salomón. Recordad que la palabra masón proviene del francés y significa albañil. Por eso también se organizaban como aprendices, compañeros de oficio, maestros de logia, etcétera, etcétera, ¿no? Interesante, a nosotros siempre nos parece pues conocer todas estas cosas. De aquí también viene que son conocidos como los hijos de la viuda, porque Hiram Abiff se quedó viudo, evidentemente, y todos esos masones son hijos de Hiram Abiff, que vienen de él y son los hijos de la viuda. Interesante, hay novelas, hay libros, hay mucha escritura sobre ello, pero al menos tener lo que es el concepto del concepto, título. exacto. Sí, porque en principio el secreto, como no podía, para que no lo revelara, pues lo mataron. Los tres. Entonces, ustedes imagínense a todos los presidentes que durante todo el programa nombraremos haciendo estos rituales porque ellos veneran. O sea, nuestros presidentes hacen estas cosas con espadas, se ponen delante con altares, con sus copas y hacen un montón de cositas que si tú lo vieras a tu amigo le dirías, oye, ¿pero qué hace? Esta gente que nos gobierna los países ¡Has fumado! hace estas cosas. Es No, mucho y- más y- profundo. Y después cuando entras en logias como Skull and Bones, después todo se ramificó y se hicieron logias de logias de logias, por eso entra también, no sé, la escocesa o el rito de Abraham o la de Memphis. Claro, o sea, después se empezaron a poner cada uno su propio condimento, y hay algunas que son, más allá de que hablar de la especulativa y la operativa, ya hay algunas que son directamente ritualistas a niveles que sobrepasan nuestra Comprensión y- Después ellos mismos van a salir a decir, bueno, pero los hemos detectado y los sacamos y los dejamos fuera, como la iglesia te dice, no, aquellos curas que violaron los hemos sacado fuera. Después te das cuenta que todo continúa y están todos en la misma ensalada rusa y es Ya. bastante complicado. Sí, Es bastante como complicado. una especie de escenificación para hacer ver a la gente que es una institución, pues... Para distraer. Y lejos de emitir opiniones personales o lo que fuera, si exponemos que ellos están involucrados en todos los gobiernos, en todos los poderes del mundo, no hace falta que opinemos. ¿Cómo está el mundo hoy? Por eso ¿Les decía gusta? yo, claro. ¿Les gusta? ¿De quién es la culpa a mí nivel no es la político culpa. de los que los países estén como estén? Bueno, mínimo es un se olvidaron de los valores que supuestamente aprendieron. Totalmente. Bueno, pues seguimos un poquito más con este símbolo de la masonería. Evidentemente son 33 grados, pues de ahí el famoso 33, aunque Sí. depende del rito escocés también, a veces tiene 32, al menos oficialmente, luego en la interna a saber, ¿no? Pero bueno, empiezan con el aprendiz, compañero maestro, como veníamos diciendo, pero fíjate, luego están ya el gran elegido perfecto, el sublime masón, si vas subiendo ya de niveles, llegas al caballero del sol, el gran escocés, el gran elegido caballero, acaba siendo el sublime y valiente príncipe real, etcétera, etcétera, ¿no? Como decíamos... También está, digo, los ritos, los grados basados en la masonería egipcia. También. que llegan hasta Tiene más mucha arriba. simbología egipcia, evidentemente. Pero bueno, para poner en contexto un poquito toda esta gente en lo que se basa, la ideología que tiene, los rituales en lo que se basan en cuanto a simbolismos. Y bueno, al menos que quede esta parte clara. Y Sí. ahora pasamos un poquito, bueno,
Como decía Jordi antes, en 1717 fue cuando se unieron 4 logias masónicas que ya existían antes, y así nació la masonería especulativa moderna, ¿no? La que hablábamos antes, allí en Inglaterra. Para tener clara, para contextualizar, 1717, recordad que en España se funda en 1729, unos años después. La primera logia masónica en España fue en la calle San Bernardo de Madrid. Bueno. Interesante, que fue el tipo el Philip Wharton, que además había pertenecido a la Orden de la Jarretera, de la cual después vamos a hablar, porque está metida la realeza también de España, entre otras muchas, ¿no? No me digas. Sí, maestro. Sí, Sí. curioso, ¿eh? No lo sospeché. Constituyó la primera logia masónica en suelo extranjero, así figura en los archivos de la Gran Logia de Inglaterra, Philip Wharton. Pero bueno, más allá de eso, para acabar de contextualizar, esto fue, recordar, 1717 la primera más oficial especulativa moderna, aquí en el 1729, y en 1776 fue cuando se creó la Orden de los Iluminados de Baviera, después conocida como la Orden de los Illuminati, y ahora veremos por qué lo decimos, ¿no? Por su relación. Recordad que también 2 meses después fue cuando hubo la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, en la que participaron todas estas logias masónicas, sin ninguna duda. Y acá es donde, disculpame por la carátula anterior, es Sí, voy para importante, allá. lo vas a mostrar también en la siguiente, pero acá también es donde hay que dibujar una línea de tiempo y decir, este pudo haber sido el momento cuando se crean los Illuminatis de Baviera, donde, a ver, recordémosle a la gente que algunos de los principios fundamentales de la masonería, en esa frase de fraternidad, igualdad, libertad, justicia, etcétera, etcétera, en ese contexto es verdad que en la parte occidental del mundo la iglesia era, venía, no venía haciendo las cosas muy bien en cuanto a dar libertad, igualdad y fraternidad, ¿no?, a los seres humanos. Entonces la masonería se basa en que ellos se empezaron a organizar para romper con ese poder que hoy mismo nosotros también seguimos denunciando, que no era simplemente la orden jesuita, porque en esa época de la historia, bueno, recién empezaba todo eso, sino el hecho de que hubiese un control central que gobernase y que utilizara, ¿no es cierto?, todos los recursos que había en esa época para esclavizar al ser humano a través del miedo, a través de la religión y demás. Entonces, la gente cansada de eso dijo, bueno, vamos a ir en contra, tenemos que hacerlo de una manera que ellos no nos detecten porque tienen mayor poder y nos aniquilarían. Ahora, el tema es que también coincide que en esa época la orden jesuita había sido disuelta ya por todas las cosas que habían hecho y la propia infiltración Papa de... Clemente era, ¿no? Aquí lo tienes, si lo pones, en Sí. 1773 el Papa Clemente fue cuando el que hizo la supresión de la orden jesuita. Exactamente, entonces resumo con esto. Justo coincide que los Illuminati de Baviera, a través de Adam Weishaupt, que fue una persona educada en universidad jesuita, que incluso jugaba también en un momento a vanagloriarse de que a través de su infiltración masónica muchas universidades alemanas ya habían quedado limpias de jesuitas, lo cual creo que si habrá pasado o no debe haber sido por un corto periodo de tiempo, pero acá también puede haber esta ramificación en la que puede ser que haya sido la reincorporación oculta de los jesuitas utilizando toda la palanca y toda la organización, toda la estructura ya creada y funcional de la masonería, porque luego, no nos olvidemos que una de las cosas más importantes que sucedió en la Revolución Francesa fue que al secuestrar al Papa obligan a restaurar a la orden jesuita. ¿Y quién organizó la Revolución Francesa para el conocimiento público? La masonería. ¿Y por qué la masonería va a ayudar a restaurar la... ¿Me explico? Si ellos supuestamente están en contra de la iglesia. Buenísimo. Para resumir, 1773 se cierran los jesuitas. En 1776, justo 3 años después, se crean los Illuminati con Adam Weishaupt, que después derivaría a toda la Revolución Francesa con los jacobinos. 1789 está la Revolución Francesa con Napoleón y toda la pesca. Y en 1814, obviamente, secuestran al Papa y se vuelve a abrir la Orden de los Jesuitas, que es un poquito el resumen de lo que está haciendo Iru. Y, obviamente, ilustres iluminados de los de Baviera, pues estaba, entre otros, el conde de Mirabeau, ilustre masón de los derechos humanos, y ahí se tiene que entender la historia con todo el poder económico de los Rothschild, que están metidos dentro de los Illuminati, porque si no, Claro. no entiendes cómo controlan todas las economías del mundo. Ya. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Iru. Probablemente esa organización que se realizó como masonería se vio infiltradísima desde el inicio ya prácticamente, sobre todo cuando generaron ciertos
detectaron ciertos problemas para su control mundial en otros lugares, ¿no? Y así es como funciona la política de hoy en día. Por supuesto. Sí. Y destacar que mucha gente, los Illuminati, y se ríen de ellos. Hasta Thomas Jefferson, en el Congreso de Estados Unidos, denunció la infiltración Illuminati dentro de la masonería. Lo que la gente, como no leemos, como no nos explican nada en los colegios, entonces, claro, hay cosas que luego los escuchas y dices, ya están estos conspiranoicos. Conspiranoico, en todo caso, Jefferson. Y ya no por su poder masónico. No, sino por lo que decía de los Illuminati. A ver, y por eso nosotros hacemos tanto hincapié en esta organización puntual. La propia iglesia había denunciado tantas veces la infiltración jesuita. O sea, ellos denunciaron dentro de su propia estructura de poder, se nos están metiendo estos templarios bajo este nuevo cascarón de los jesuitas y nos están copando la iglesia por dentro. Por eso llega un papa e incluso los saca. Entonces, cuando, como dice Jordi, cuando Jefferson denuncia una infiltración dentro de las propias logias masónicas, o casualidad, esa infiltración pareciera ser, porque es muy simple, repito, pensemos en esto, ¿por qué la Revolución Francesa se basa en su gran parte en tomar el secuestro de un papa y ordenarle bajo pena de muerte que restaure la orden jesuita? ¿Que de golpe los masones se hicieron amigos de los jesuitas? Qué bueno, ¿eh? Y algo también importante, la Revolución Francesa es una temática que todos hemos recibido en nuestros institutos de enseñanza, todos, pero esta información tan fundamental para los tiempos que vivimos hoy, esto no toca. Eso no se toca. Eso no se toca. Correcto. Y añadir que obviamente logias, vamos a infiltrar una organización en Inglaterra, más allá si la crearon ellos de un inicio o la infiltraron, donde el Banco de Inglaterra era de los Rothschild. Esa Claro. parte ya ni te la cuentan en el colegio. No, No. vayamos allá. Sí. Pero, claro, y las ideas, como tú bien decías, por ejemplo, de ciertos jesuitas como Juan de Mariana, fueron las que cogieron estas revoluciones francesas para poner en contraposición a la población a los poderes hegemónicos de los reyes que habían en ese momento. Todo manipulado desde las instituciones que ya habían creado, obviamente. Exacto. Me he quedado un poco... Seguimos, ¿eh? Sí. Me he quedado un poco impactado porque creemos saberlo todo y seguramente ustedes también, pero no sabemos nada, ¿eh? No, simplemente no es culpa nuestra. Es No hay porque que intentar conectar nos prohíben las cosas. Claro, saber. correcto, pero bueno, ya está bien que... Claro. Ponemos aquí encima... Pero a mí me ha impactado mucho lo que ha dicho Iru, que la Revolución Francesa se ha puesto como algo realmente del pueblo, para el pueblo y con libertad. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? La masonería Claro. y muchos más. Claro. Es impactante, a más no poder. Esto, como dice David muchas veces, Sanpei, es que para que te pete la castaña. Mira, Te peta la castaña. Un minuto para hacer un resumen, ya que estamos aquí en España, más o menos como nos Pero- han contado que ha ido la historia, del 1500 al año 1700, más o menos estuvo en los Habsburgo. Sí. A partir de ahí entran los Borbones, y cuando entran los Borbones, que es en el 1700, que está luego en 1717 el Tratado de Utrecht, que firman ahí las cuatro cosas con Inglaterra, ya prácticamente España sin poder en el mundo, ya lo dejan caer. Entonces cuando se inician todas estas revoluciones masónicas y se implantan todas las logias en todo el país. Pero hay nombres, a lo que voy a decir, que en el colegio, como decía Martín, no nos han dicho nada. Y entonces, aquí en España, a partir de esa época, tenemos ya no solo a Napoleón y José Bonaparte, que formaban parte de esas logias, sino que tenemos además a gente como Quiroga, Riego, Prim, Espartero, que hicieron todas las sublevaciones, obviamente que hicieron las sublevaciones aquí. No fueron a ayudar, en todo caso, a América, que no se sublevaran contra España. No. Hicieron la guerra civil aquí. Obviamente, dirigida. Todos estos son masones, ¿eh? Isabel II, Sagasta, Prim, Zorrilla, y ni te cuento con Amadeo I de Saboya, Azaña, Lerroux, Kirla, Companys, Macià. ¿De qué estamos hablando? De organizaciones que están en toda la historia, que nos han metido en el colegio y no te han dicho lo más importante de todo, que tienen un denominador común. ¿Tú te acuerdas del mínimo denominador de las matemáticas? Sí. Pues mira, en historia no te lo dijeron, que todos pertenecían a estas logias ocultistas, secretas, que todas trabajan para el imperio inglés. Porque en ese momento es donde decidieron, entiendo yo, poner todo el control mundial económico. Acabo de ver el Linier con la bandera amarilla. Estoy en el fuera de juego yo. Podemos continuar. David dice, yo me voy. No te lo contaron en la escuela esa, maestra. No, ¿verdad? Claro. Y muchos más. Lo Claro. bueno es que es toda información que cualquiera de nosotros puede ir, buscarla, constatarla. Acá no se trata de creer. Acá no, No, buscamos... De los que Llevamos estáis años aquí, exponiendo ¿todo esto. lo sabíais? ¿Vosotros? No. Y, bueno, tú más o menos y tú tampoco. Con nuestro público aquí presente. Tampoco lo sabíamos. Nosotros en el esto. canal y con Iru
Mucha gente... Más o menos. Más o menos. Más o menos. Hace años que llevamos exponiendo, pero claro, la información es poder y hay que ponerla encima de la mesa, igual que tantas y tantas cartas. Pero cómo impacta, ¿eh? Perdón, que se me ha olvidado. Aquí he hablado de España, pero obviamente en las Américas. Ahora vamos, Jordi. ahora Sí, vamos. pero para ponerlo en contexto. Que no le pongas nervioso a tu hermano, querido. No se ha mirado el PowerPoint y ahora Claro. se me adelanta. Claro, a partir de ese año 1800, finales de 1700, las logias estas, que están aquí en toda Europa, también se van hasta a América, sobre todo para hacer estas independencias. Entonces tenemos ilustres masones, que no te lo han dicho en el colegio, como Sucre, Bolívar, O'Higgins, San Martín, Miranda, Hostia. todos. Artigas, Rivadeneira, ¿no? Que tú que eres uruguayo. Todos que al final llegaron al poder de esos lugares que se independizaron. ¿Pero independizaron de qué? Si es todo, y lo sabes, todo es, te vas en Argentina y todo es a favor del mundo inglés. Qué Si es fuerte. que no hay otra. Qué fuerte, Maripili. Esto en este lado, si nos vamos para el otro lado, ahí tienes toda la compañía de las Indias Occidentales que se fueron para el Oriente a controlarlo todo. Indian Trust. Que venían, bueno, si tiras más para atrás, de la compañía de Levante, de los turcos, y ahí luego, claro, si tiras del hilo, entiendes ahí el poder veneciano como Y se fue hacia el norte. vos me decís que después de que todo, imagínense el esfuerzo, la cantidad de siglos, de recursos, te van a dar a vos la opción de votar para que no pongas a uno de ellos. A ver, ¿qué? Son tan, o sea, genios, genio total. Un aplauso. Y son tan boludos que te van a dar una herramienta para que vos lo saques. Y cada 4 años. Y cada 4 años. Sí, Salud. cada 4 años. Para ti, para tus cojones. Sí. Además, de verdad. Bueno, Venga, continuamos. Va, que esto. hemos esto visto un poquito el contexto de el mito de la Revolución Francesa, de cómo lo fueron ellos tirando para adelante, montando, orquestando. A mí me parece, no sé, Julio, tú si puedes encontrar algunas diferencias, ¿no? Porque el triángulo, que después veremos, los jesuitas, evidentemente, Bueno, es con la el base. sol, los templarios ni te cuento, la masonería con su pirámide también, la inacabada. Así que bueno, nada, podemos No, jugar hay las que 7 decir. diferencias si quieren, pero tampoco van a encontrar mucho más de Ya, 7, ¿eh? ya. Es Hay un denominador común, ¿eh? Siempre. En este caso, la El pirámide. sol. Sí, el no, sol. Sí, sí, el sí. sol, señor. La Pirámide. Trinidad, sí. Sí, el que refleja. Piensa que todo esto también es simbolismo egipcio, Puro. como iremos viendo a lo largo de la exposición. Muy bien. Si te vas también, los jesuitas fundadores de las universidades también tienen su águila, los masones fundadores de Estados Unidos también imprimen su águila, y en la economía también el mismo signo, ¿no? Aquí, recordar lo que sacamos la semana pasada, el último programa, que era la cédula donde echaban a los jesuitas hasta el propio Estado español, tanto en las Américas como aquí en la península. Porque obviamente que estaban fomentando ya desde las instituciones académicas universitarias la balcanización de todo el poder español en los años 1600, 1700. Sí, entiendo. Joder, macho. Venga, Bueno, como continuamos. decíamos, en los fundadores padres de Estados Unidos, todos masones, francmasones, George Washington y tantos y otros, ¿no? Y ese símbolo de la imagen que ustedes creo que estarían viéndola a la izquierda, la de la estatua de mármol o de Sí. piedra, tiene una postura muy similar a la de Baphomet. También, El brazo totalmente. hacia arriba y el otro hacia abajo, marcando como es arriba hacia abajo. Ujú. Y recordemos que los que introducen la adoración al culto Baphomet son los templarios. Entonces, después también vemos que incluso en el propio Congreso norteamericano están las fauces del Imperio Romano que representan el fascismo, y nada ha cambiado. Los mismos símbolos, Nada, evidentemente. La misma familia Calcerán y Pinós y Borja, que eran los originarios templarios, que después crearon Claro. a las órdenes de los jesuitas. Una vez después se vinieron a España, esas organizaciones caballerescas que fueron expulsados por Felipe el Hermoso de Francia. Ujú. Vinieron aquí a buscar resguardo, cuenta la historia, y de ahí volvieron con el protestantismo a alcanzar todo el poder dentro de la iglesia, porque se pudieron desarrollar como los defensores. Un día, Julio, haremos un repasito más en concreto de toda esa parte de la historia, porque tenemos muchos datos y es muy interesante también hilvanar. Ningún problema. Yo lo que quiero. sí han hecho muchas veces, y es una herramienta que ellos tienen, es aprender a mudar la piel. Siempre. Mudan la piel constantemente. Como las serpientes. Exactamente. Pero nosotros estamos hablando de poderes que se puede rastrear hacia atrás, que son antiquísimos. Claro. No, yo quiero estas cosas que se expongan para bien o para mal, que al final la historia y cada uno saque sus propias conclusiones, faltaría Que más. cada uno sea responsable. Eso es, ni Pero- más ni menos. y la reflexión, a mí me da lo mismo la religión mientras vengas de cara. Ahora, que tú vayas a poner a tu amigo y, oye, tú quieres venir aquí, oye, pues entra dentro de la logia. Es verdad. Tú quieres ser juez, entra dentro de la logia. Tú quieres ser político,
pertenece, tienes que pasar por este rito. Y eso no. Eso no. A mí me cuentas la verdad y me va de cara. Y puede ser lo que Y si sea. me ganas en las mismas condiciones. Pero esta gente no va de cara, son ocultistas. Y eso no tenemos que tolerarlo. Que sí, totalmente. Muy bien. Vamos a seguir un poquito la Venga. línea también del tiempo temporal. Sí. Nos habíamos quedado así los padres fundadores un poquito de Estados Unidos, ¿no? Bueno, presidentes masones, vicepresidentes masones, y la lista sigue y sigue y sigue, ¿eh? O sea, es interminable prácticamente hasta la actualidad, podríamos increíble. decir. Recuerda que en los inicios, en Estados Unidos, existía el partido antimasónico, Ah, aglutinando en torno a la oposición a la masonería. Ostras. Esto en 1820. Porque la gente ya se había cansado. lógico. Estaba lleno de masones en todos lados. Recordar también el primer dólar de Estados Unidos, que tenía la pirámide. esta Perdona, vez el partido 1800 antimasónico. en la década de los 1820. Hostia, qué Partido fuerte. antimasónico oficial, lo pueden buscar, lo encontrarán rápido. Qué fuerte. Bueno, para saber, ¿no? Datos, el primer dólar, como el que mostrábamos, ya con su pirámide egipcia, porque todo esto culto Sí. egipcio, evidentemente. Esas son las mastabas. sí, Luego correcto. pusieron en 1933 con Roosevelt ya la pirámide inacabada, con Muy ese bien. Anuit Concept del nuevo orden seculorum. ¿Te puedo preguntar por qué pirámide inacabada? ¿Por qué? Bueno, con el ojo, además, con el ojito que todo lo ve. No ¿no? es el ojo. A ver, el ojo representa a Saturno. Recordemos, yo mencioné anteriormente al Imperio Romano y las Saturnalias, el dios Saturno, el sol negro, se decía o ellos creían que había habido, dice la historia oficial, una época en el mundo que el sol que iluminaba la Tierra no era el sol que nosotros conocemos hoy en día, sino que era Saturno, era un sol que luego se apagó y que daba este color púrpura a la atmósfera terrestre, y por eso también la Iglesia incorpora el color púrpura, más allá que es un color dentro de las religiones o culturas iniciáticas que se asocia con la transmutación. Pero básicamente digamos que el ojo representa a Saturno, que representa, digamos, obviamente también hoy en día, al igual que recordemos, no sé, desde los musulmanes que adoran el culto a Saturno a través del cubo de la mezquita, donde todos dan vuelta y hacen los 7 anillos alrededor, también está obviamente el judaísmo con el culto al cubo, y los rayos que salen de la pirámide representan a Júpiter. Entonces también un dios romano, que de ahí es de donde empieza a derivarse la palabra de Jesús, básicamente, de Júpiter, de Zeus, de Jesús, etcétera. Entonces ahí lo que te están diciendo en pocas palabras es: los escalones representan el mundo material, las jerarquías dentro del mundo material, y estamos asistidos o adoramos o bajamos información o lo que fuese. Ahí hay que meterse ya en un mundo más astrológico: Saturno y Júpiter. Somos romanos y judíos controlando las jerarquías del mundo material. Todo. El gran arquitecto que Básicamente. todo lo ve y lo Y construye como arriba de siempre- todo. En Sí. Occidente, ¿no? En Oriente es Otra otra cosa, pero va también de la mano, lógico. Y Vale. como siempre, la simbología y la verdad en la puta cara, ¿no? El billete dice exactamente: en Dios confiamos. Y Novus Sí. Ordo Seclorum. Y Y lo Novus último, Ordo Seclorum. recordemos siempre, esto es mafia, esto es piratería. Y un pirata le quiere robar el tesoro al otro pirata. Entonces acá no es una cuestión de no, porque en realidad ellos... Acá, cuando conviene, hacen pacto, y cuando conviene se traicionan. Eso es verdad. No tienen códigos. Eso es verdad. No tienen códigos. No hay en- honor. Sí. No hay una cuestión de honor realmente. Bueno. Creo que los que han jugado con honor terminaron perdiendo o siendo expulsados sí, de sí. de esas instituciones, Y básicamente. que luego más arriba de todos están los mismos moviendo los hilos. Bueno, yo, para cerrar el tema Sí, sí, por supuesto, por supuesto. yo no sé realmente lo que significa. Es la pirámide esta con el ojo. Es como algo inacabado que están en construcción, obviamente. También. Eso es lo que yo preguntaba, claro. A mi entender, más También. allá de todas las interpretaciones que pueden ser súper Válidas. válidas, porque esta gente Son trabaja. múltiples, son Claro. múltiples. Ellos, con el Anut Coptis, están anunciando la concepción. Vete a saber qué concepción, Y bueno, qué abajo quieren dice parir. Novus Ordo Seclorum, ¿no? Ya te entiendo. Obviamente. Pero bueno, recordad que Roosevelt en el 33 le quitó todos los lingotes que tenía la gente De oro. de Estados Unidos, de oro. Y les obligó a venderlo, no sé si fue por 20 centavos de dólar, y luego pusieron el patrón oro por 33. Creo con que el fueron. numerito. No sé si fue 33 o qué, pero como que más caro de lo que le había quitado. Hizo una ley. Incautó el oro a los Incautó ciudadanos. con una ley obligada. Tú tenías oro en casa y tenías que dárselo a ellos. Estabas pero obligado. quédate tranquilo, maestro, que vamos a volver al patrón oro. O sea, y es el mismo chiste que hice anteriormente. Vos imaginate, cuando se comentaba dentro de los círculos, por ejemplo, de gente relacionada con Q y demás,
se va a volver al patrón oro porque Donald Trump, más allá que Steven Mnuchin era un Skull and Bones, es porque sigue vivo un Skull and Bones, un iniciado y demás, que estaba dentro del tesoro. Vos imaginate que después de todo lo que hicieron, después de los Medici, después de los Rothschild, después de la creación, la manipulación del dinero, ¿te van a dar a vos la posibilidad de cambiar un papel por oro? Sí. ¿Ellos mismos van a volver al patrón oro para el pueblo? Una estupidez. O sea, me voy al Bitcoin antes de creerme eso. Nadie te va a dar la posibilidad de, yo ciudadano, que ellos me consideran esclavo, voy a ir al banco, dame de vuelta el oro que es mío. Entre otras lindeces... Imposible. Es verdad. Pero imposible. Nadie te va a dar eso. Esto es para reflexionar, por favor, Sí. Y entre otras lindeces, pues este presidente que hizo eso con el dólar reconoció el régimen de Stalin sin preguntarle al Congreso. Una cosa que fue un escándalo en su época, pero claro, sus amigos sionistas, porque son todos sionistas también. Eso es lo otro que también los une, ¿no? A esta gentuza. Bueno, pues madre mía. Con el tema del dólar, aparte de las interpretaciones múltiples, pero ahí pone Anut Coptus con el nuevo orden seculorum alrededor de la pirámide, y lo que sí que cuadra es que si unes todas las letras con la... Eso es verdad. Te sale el triángulo invertido, ahí la estrella de 5 puntas invertida, y ahí pone masón. Así que bueno, más allá de las interpretaciones, aquí blanco y en botella en este caso. Y el buito, que sale la parte reversa, lo que está muy pequeñito, que es el símbolo... Y el billete del 1, ¿no? Volviendo siempre al 1, al one, ¿no? Símbolo de los Illuminati de Baviera, por supuesto. Uno de los simbolitos de esta gente, como hemos visto, como constructores que son, y así se vanaglorian, ya sabemos que es el compás masónico, ¿no? Sí. No te piensas que todos los personajes de la historia de la ciencia están exentos de todo eso, ¿no? Evidentemente una ciencia secuestrada por masones. Un elemento que tenía que salir sí o sí. Y también por jesuitas, todos constructores de la religión heliocéntrica. Claro. Y cabalistas. Eso no te lo quieren contar, pero ahí está. Vemos en la logia Lautaro, por ejemplo, aquí en esta imagen, como arriba de todo es pirámide, aquí no sale el ojito, aquí lo que sale es fe científica. Tienes que tener mucha fe en la ciencia, no comprobar nada, pero tienes que tener fe. Y está arriba igual, suplantando al ojo, ¿no? Donde estaba el ojo, y tienes que tener fe científica, punto. Exacto. Se acabó. Y por qué, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Cómo se infiltran también en la ciencia, no solo en las religiones, etcétera, etcétera. También, si hablamos de ciencia, tenemos que hablar de la Royal Society, ahí en Londres, que evidentemente investiguen quiénes son los padres fundadores de todas estas instituciones también que se hacen llamar científicas, que evidentemente lo son en muchos campos, pero en otros es mucho más parecido a una religión que otras cosas, ¿no? Yeah. Aquí, por ejemplo, encontramos a Elias Ashmole, que considerado uno de los padres de la francmasonería, experto en simbología egipcia, hermética, y que creó los primeros rituales masónicos, nos dicen, y que fue uno de los fundadores de la Royal Society de Londres. No está mal, falleció con 75 años, sin vacunas. Sin vacunas. Y en esa época. Se cuidaba el tipo. Muy bien. Y acuérdate también de la Royal Society, el que hablamos las semanas anteriores, el que era apodado Bulldog de Darwin, el abuelo de los Huxley, que fundaron la UNESCO, todos eugenistas. ¿Te acuerdas, verdad, Julio? Sí, nos vamos recordando los personajes estos. Que a esta hora vemos que son todos figuritas repetidas, Exacto. ¿Recuerdas cuando te dijeron en el colegio que Huxley, creador de la UNESCO, era eugenista? ¿Te acuerdas o no? Claro, de toda la vida. Lo primero, cuando tenía 7 años. Claro, cuando entrabas ya te lo decían. Sí. Aquí lo teníamos un poquito ya de más jovencito, con la mano en el saco también, como buen masón, evidentemente. Nada, la Royal Society también, infiltradísima y metidísima, y fundada por masones. No, y creada después de que el Vaticano en 1603 pone a Galileo como director de la Universidad Pontificia Vaticana, y unos 30 años después creo que ayudan a crear la Royal Society y luego la Academia de Ciencia Francesa. Muy contrario a la idea general que hay de que Galileo ha sido perseguido y demás, ¿no? Muy contrario a todo eso. Un día también podemos tocar todo eso, pero todo un verso que nos hicieron creer. No me quiero dejar a otro francmasón, el que hizo el libro de Moral and Dogmas, que nombraba Iru antes, a Albert Pike, y que también está en sus famosas cartas que envió a su amigo masón Mazzini, que más allá de que sean verdaderas o no, se cumplen. Esto es como los protocolos de Sion, que como más allá de que sean secreta, como el pacto secreto. Claro, más allá de que sean más verdaderos o no, el tema es que se cumplen. Las cartas se pueden ver como adivina.
Bueno, no adivina. O sea, dice cómo será la Primera Guerra Mundial, que será para destruir a los zares de Rusia y crear el comunismo ateo. Como dice también la Segunda Guerra Mundial, que será para destruir el nazismo. Como un profeta, ¿no? Y crear todas las organizaciones internacionales. Y también habla en esas cartas de la Tercera Guerra Mundial, que enfrentará al mundo sionista con el mundo del Islam. Véase, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo hoy, no solo en el mundo y sobre todo concretamente allí en Palestina, Israel, etcétera, etcétera. Ese estado que crearon después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que la Tercera Guerra sería una Tercera Guerra, sí, que es la que estamos viviendo, el sionismo contra el Islam, digamos. Eso es lo que está pronosticado en esas cartas, que más allá de que sean verdaderas o ciertas, se están cumpliendo. Parece ser que al pie de la letra. Sionismo versus Islam. Con todo esto, llegábamos a la Revolución Francesa, al mito, que ya lo hemos comentado antes, así que ya vamos a pasarlo por delante. Pero hablando de la Revolución Francesa, no me puedo dejar, porque los padres de la libertad, de la igualdad, de los derechos humanos, ¿no? Pues los primeros derechos humanos los escribió Gabriel Riquetti, más conocido como el Conde de Mirabeau, un masón, evidentemente, que por un lado, pues sí, te daba la Declaración de los Derechos del Hombre, lo que decía Iru, ¿no? Que te lo tienen que pintar bonito para que la gente lo apoye por todo el régimen anterior que iban a dejar caer. No lo que yo hago. Sí. Exacto. Predica con el ejemplo un poquito, porque también encontramos que en 1786, en ese libro del Conde de Mirabeau, que por un lado escribía los derechos humanos, ¿no?, como gran avalista de todo esto, escribe esa fantasía obscena, libertina de Laurita, que le dice a su papá adoptivo, sí, a su papá adoptivo, hablamos un poquito de pedofilia: Hostia. Tú eres el amo y yo cumplo tus deseos. El buen señor, dice, no deja orificio en paz. Así, Con su hija adoptiva, sí. Así literal, que El padre de los derechos humanos. La madre que me parió. ¿De qué a me mí. estás contando? ¿Qué me estás contando? Como dicen en la Pero calle. en el colegio también te lo explicaron, ¿no? Sí, Julio, igual. Te lo dejaron leer. Fue lo ¿Y siguiente. las feministas dicen algo? También, cada día, con las pancartas. bueno, la educación de Laura. Ahí búsquenlo. Resaltar que además este tipo, ahí donde lo veis, el escritor estaba relacionado directamente con los Illuminati. Hay información que encima estaba denunciando en ese momento, ¿vale? Porque ya estaban urdiendo también, como infiltración, me imagino, por los lugares de poder. En esa... Haya quedado eso. Y llegamos ya un poquito también, lo que ya se ha adelantado antes, a todos esos libertadores masones, ¿no? Vale, que nos claro. explican, pero todos. Jordi ha hecho antes un listado bastante extenso, pero vemos que está siempre la masonería detrás, con esas logias inglesas a los que obedecían, de un lado y de otro. Incluso hay... no me acuerdo qué batalla fue, que se tenían que dejar perder unos masones contra otros. No sé si la tienes tú por ahí, Jordi. Ah, ¿sí? Pero bueno, que tanto... Pero una batalla donde en Estados Unidos. Bueno, No, no, en Latinoamérica. creo que Ah, fue no. en Colombia esta. Creo que fue en Colombia. ¿Y la estrategia era que se dejaran perder? Fue la- Arreglaron. Vale, sí, arreglaron. sí, se arreglaron. Fue la de Ayacucho. creo Exacto. recordar. Exactamente, la de Ayacucho. Bueno, Qué muy, bonito. muy famosa, pero como ha dicho Jordi Hola, antes, tío. Me va a reventar Almendra. Vale, seguimos. Miranda, San Martín, O'Higgins, Sucre, Bolívar de la Serna, Quiroga, Riego, Prima Espartero aquí en España, con Amadeo Saboya, Sagasta, Prinzorrilla, Mendizábal, Pero qué Azaña, equipazo, Rup- maestro. No, este te gana el mundial. El Mas- PSG parece. Maciá, Cumpanch, Kirla, Tarradellas. Maciá. Ahora también lo veremos, cariño. hombre, no. 16 de los 19 gobiernos republicanos en España, evidentemente, fueron con presidentes masones. Ojo, lo más probable es que casi todos estos fueran engañados sinceros. Exacto. Que trabajaban, Puede ser. les decían que hicieran y ellos ni se preguntaban por qué, porque le daban dinero, poder y prestigio. Vale. Pero a la hora de la verdad también tenían que obedecer a quien tenían que obedecer. Bueno, te vendes, sí, claro. Lo mismo que Búsquenlo. vivimos hoy, pero en otros temas. Exactamente lo mismo. Al final estamos hablando del tema contemporáneo. Estructuras Claro, militares, de algún modo. Yo, Sí, yo que sí. pensaba que mi profesor de historia en la escuela era bueno, no me contó nada de esto, Julio. Hostia, Nada- pero bueno, nada de esto. al final lo has aprendido por tu lado. Sí, al final, menos mal Bueno. que entre todos seguimos sumando. Te has dejado a Mendizábal, el de la reforma aquí en Sí, España, desamortización. Las desamortizaciones de Y te has Mendizábal. dejado a Julio de Canal 5. Claro, evidentemente. No, 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 la recuerden. verdad, Ese es más moderno, Masón, estamos yo- haciendo la ok, cronología. ok, Soy del grado 36. Ok. En fin, esto en España, pero es que en Argentina también, como ha dicho antes Jordi, un gran listado. Bernardino. Rivadavia, López y Planes, bueno, Urquiza, Bartolomé Mitre, Sarmiento, todos, Julio, y hasta día de hoy, ¿eh? Esto es Y de esto antes, no es esto acaba antes. casualidad, pero- esto no es No, casualidad. y volver a recordar que todas estas logias le rinden pleitesía a la logia inglesa. Inglesa. Vale. Ahora lo veremos. ahora lo La veremos. masonería No, es está bien, está bien. la masonería es uno de los mejores servicios de inteligencia que hay en cada país democrático. Muy bien. Básicamente es eso. La Hablando de- mismísima infiltración jesuita. o sea, Exactamente, exactamente. Hablando de la Argentina, no me quiero dejar a un ilustre masón, por favor, uno de sus padres, Domingo Sí. Sarmiento, militar y masón, que era un asesino, y además le hacen pasar por el padre de la educación en Argentina, Ya con la cara paga, ¿eh? con la cara apagada, y mira su tumba, no nos engañemos. ¿Nadie se ha meado en la tumba ni nada? Bueno,
Ahí lo tenemos a Domingo Sarmiento. Y quiero explicar también Bueno, vamos a ver un videíto de la propia Cristina Fernández, la expresidenta argentina. Sí. Cómo no, ni lo ocultan, ni lo ocultan, porque lo que quieren, como decíamos antes, es presentar a una masonería buena, humanista, filántropa, como padres fundadores. ¿Fundadores de qué? Que te de una dictadura mundial. Bueno, vamos a ver. El furcio acá es buenísimo. Vamos a ver. Vamos. ¿Saben dónde estaba este maravilloso cuadro que fue pintado por un gran pintor argentino, Carpani, que ya falleció? Cuando llegamos, lo tenían en el sótano de la Casa de Gobierno. Yo agarré, lo saqué, lo puse acá, hicimos el homenaje a Martín Fierro. ¿Vieron cómo reconstruimos el patio de las palmeras? Viendo las pinturas que habían tapado. Sí. Las taparon con pintura. Tenía 7 centímetros de pintura todas las... Aparentemente eran dibujos masónicos. Son símbolos masónicos. ¿Ustedes saben qué son los masones? Me voy a expulsar. San Martín, nuestro padre de la patria, era masonería de la logia Lautaro. La masonería son grupos, que no les podía explicar los chicos, que se unen con un objetivo denominado, con un objetivo común, son todos miembros y responden a un objetivo. Sarmiento era masón. Sarmiento, el maestro Sarmiento, era masón también. Todas las instituciones que tiene el país las organizó la masonería. Ha estado en todos los ámbitos de la sociedad y pretendemos estar por muchos años más. Y pretendemos estar por muchos años más. Son un grupo que se juntan para dominar y se corrige. Son un grupo que se juntan para dominar, se unen en una causa común para, Rectifica un poco, ¿eh? El típico furcio que hoy en día vemos. El típico furcio. Y no me quiero ir de Argentina sin una anécdota, un caso real que pasó, evidentemente. Sabes que la masonería siempre, luego lo veremos, pero tienen la manita en el saco, ¿viste? La manita en el saco, uno de sus símbolos de cómo se saludan. Bueno, tal vez está ahí el mito de que el que se quiere salir de la masonería le cortan la mano. Hostia. Pues mira, el robo de las manos de Perón, el que fue presidente de Argentina, que profanaron la tumba y le cortaron la mano. No me jodas, es verdad. Conmoción política por el robo de las manos de Perón. A ver, acá hay una... Yo no me acuerdo... Es historia, es verdad. Sí, no me acuerdo el dato exacto del libro que lo había leído, pero decían, así como todas las mafias, hay rituales de muerte por traición. Y dicen que la masonería tiene un ritual que es cuando vos estás vivo, si quieren dejar la firma de que fueron ellos que te mataron porque vos traicionaste a la alta jerarquía masónica, te clavan un cuchillo por la espalda y te lo dejan clavado. Y si vos ya estás muerto, te cortan la mano. Te cortan las manos. ¿Qué pasa? Hay una historia muy profunda detrás de Perón, porque Argentina, desde su origen con Irigoyen a nivel de presidencia, hasta Perón, salvo Perón y luego hasta nuestra modernidad, todos los presidentes fueron masones. Perón, hay algunas lenguas que dicen que él no fue masón, pero que perteneció o fue ayudado por la Cruz de Malta de Europa. Y lo que sí es un dato histórico real es que la masonería lo detesta a Perón. La masonería argentina lo detesta a Perón. Pero el punto es que lo que sí está claro es que en la primera presidencia de Perón, la segunda, la vuelta, viene de la mano de que tuvo que devolver favores. ¿Por qué? Porque cuando fallece Evita, la mujer de Perón, se secuestra el cuerpo y se lo llevan. Y no tenía el cuerpo de Evita. Entonces, ya Perón exiliado, justamente en España, le viene la logia Pedúe. Entonces la logia Pedúe le dice, como una demostración de poder, le dice, si vos nos ayudás a volver a Argentina, a gobernar Argentina, y nos tendrías que dar aquel y lo otro, y papatí, patapá, de cuestiones de instituciones, viste, bancos, poder y demás, nosotros te devolvemos el cuerpo. Entonces Perón le dijo algo así como, yo no puedo yo no puedo venderte instituciones de mi país por algo personal, por una deuda personal que yo tengo. A lo sumo, podés usar mi imagen.
básicamente, no, te estoy resumiendo la historia. Entonces, ¿el punto cuál es? La masonería volvió al poder en Argentina. Y, O sea, y así sigue, básicamente. como en todos lados. Y así siguen. Otra infiltración más, otro... Después de la revolución del 90, aparecen los partidos políticos que son emergentes de la masonería. La Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Nacional, esas fueron creadas por dos grandes maestres, la Gran Unión Cívica Radical, creado por un gran maestre que fue Leandro Alem. Después la Unión Cívica Nacional, cuando se divide la Unión Cívica, por otro gran maestre que fue Mitre. Después aparece el Partido Socialista, con todas las ideas de la masonería, que lleva a la sociedad. Y aparece la democracia progresista. Ahora, esos partidos... Igual que siguen y siempre han estado en Uruguay. Perdóname, es que han dicho algo en el chat de nuestros espectadores que están siguiendo el programa con una atención brutal, cosa que les agradezco. Por cierto, 8:18, una hora menos en la Comunidad Canaria. Han dicho algo cuando has dicho de cortar la mano, etcétera, Sí. etcétera, tal. Han dicho, como la mafia. Claro. Es que no, sí, tienen ritos masónicos. Bueno, Lo luego ha dicho veremos. nuestra audiencia. Lógico. Luego veremos la P2 que decía Iru, que evidentemente pura mafia. La carriera di Gelli, poi parliamoci chiaro, non è una carriera massonica. Gelli che cosa capisce? Perché è un uomo intelligente, c'è niente da fare. Gelli si rende conto che la massoneria italiana come organismo non vale niente, non conta niente, ma si rende conto, impara che all'estero invece la massoneria è una cosa seria. I capi di Stato statunitensi, sudamericani soprattutto, sono massoni. Là la massoneria è una cosa seria, rispettata, rispettabile. Lui sa allora che se si impadronisce della massoneria italiana diventa una potenza all'estero e questo gli serve per i suoi affari. E si impadronisce della P2. Cos'è la P2? La P2 è la loggia riservata. È una loggia riservata che senza Gelli sarebbe una delle tante logge riservate che ci sono in questo paese. In mano a Gelli diventa uno strumento potentissimo. Quando poi arrivano a fondersi... En una entrevista para El País, Ennio Battelli, quien fue gran maestre del Gran Oriente de Italia, dijo que la P2 había sido una secta de poder y no una logia masónica regular. De hecho, una vez que se empezaron a denunciar públicamente los lazos de la P2 con la mafia, la quiebra del Banco Ambrosiano, los servicios secretos, el lavado de dinero, atentados e intentos de golpe de Estado, el Gran Oriente de Italia habría desligado a Gelli y a la P2 de la masonería regular en los 70. Pero, ¿cómo se conocieron Perón y Gelli? ¿Y por qué lo condecoró cuando volvió al gobierno? Veamos lo que le contó a su biógrafo personal, que conoció a Perón ni bien empezaba su carrera política en el 43 y lo acompañó el resto de su vida, Enrique Pavón Pereira. En el capítulo titulado El Memorial del Exilio del libro Yo Perón, cuenta cómo conoció a Gelli y Giulio Andreotti durante su exilio en España en Puerta de Hierro. El contacto entre Gelli y Perón fue obra de López Rega. Durante 16 años, Perón había intentado recuperar los restos de Evita, su compañera de vida y revolución. En 1955, después del golpe militar de la autoproclamada Revolución Libertadora que derrocó a Perón, exhumaron el cuerpo de Juan Duarte, hermano de Evita, y le cortaron la cabeza para exhibirla. Pero todavía más inhumanos fueron con Evita, cuya tumba también fue profanada para secuestrar su cuerpo. Por más de una década, nadie supo dónde estaba. No la dejaron descansar ni siquiera después de su muerte. Ese era el nivel de odio y de salvajismo que habían alcanzado. Después de 16 años de espera, Licio Gelli y Giulio Andreotti se contactaron con Perón y le prometieron que encontrarían el cuerpo de Evita en tan solo 3 días. De alguna manera, ellos sabían perfectamente la ubicación del cuerpo de Evita. Había estado enterrada en Milán como María Maggi de Magistris. Cuando le entregaron el cuerpo, Perón tuvo que ver con sus propios ojos lo que habían hecho con el cadáver de su esposa. La habían golpeado, le habían quebrado las rodillas y presentaba cortes en distintas partes de su cuerpo. Cuando Perón pudo volver al país y fue electo presidente de la nación por tercera vez, la logia P2 intentó cobrarse el favor. Al mejor estilo mafioso, Licio Gelli se presentó ante Perón y le pidió que le entregara todo el manejo del comercio exterior, de las importaciones, a la logia Propaganda Due. Perón les contestó que ni loco pagaría una deuda personal hipotecando la economía nacional. Y tal como había afirmado en el 45 que se cortaría las manos antes de tomar un empréstito, también en esta ocasión les contestó que se cortaría las manos antes de hipotecar la economía nacional por un favor personal. Perón calificó el pedido de Gelli como una extorsión abusiva y afirmó que él sabía muy bien que el cuerpo de Evita había estado en manos de la P2, porque de otra manera no se explicaba cómo lo encontraron tan rápido en tan solo 3 días después de 16 años de misterio. El senador y gobernador justicialista Vicente Saadi, que conocía a los miembros de la logia, aseguró que la P2 juró vengarse por esa decisión de Perón de no pagarles. Sin embargo, Perón nunca les había prometido nada ni tenía por qué hacerlo. Perón murió en el 74 mientras ejercía su tercera presidencia. Fue entonces cuando Gelli finalmente obtuvo lo que pretendía y fue nombrado agregado comercial de la Embajada Argentina en Roma.
y al parecer, por no haber cedido a la extorsión en vida, se vengaron con su cadáver. El 29 de junio de 1987, pasados 13 años de la muerte de Perón, profanaron su tumba y además de llevarse su anillo y su sable, le cortaron las manos al cadáver con una sierra eléctrica y se las llevaron. Las manos que él mismo había jurado cortarse antes de tomar un empréstito o de traicionar a la nación en favor de la logia. El entonces senador Vicente Saadi, el secretario general de la CGT Saúl Ubaldini y el presidente del Partido Justicialista porteño Carlos Grosso recibieron la misma carta firmada por Hermes Lai y los 13. En la carta pedían $8 millones a cambio de los objetos y las manos. Este modus operandi no era ajeno a los antiperonistas. Con Juan Duarte y Evita habían hecho algo parecido, y también saciaron su sed de venganza haciendo ese tipo de rituales con el cuerpo de Perón. Hasta nuestros días, los autores del hecho siguen siendo desconocidos para la justicia. Atilio Neira, abogado de Isabel Perón, aseguró que los servicios secretos de inteligencia estuvieron implicados en el robo de las manos y que la CIA tenía información al respecto, algo probable si es que Shelly había trabajado con o para ellos. Por su parte, los periodistas Damián Nabot y David Cox aseguraron que la logia Propaganda Due estuvo implicada en la profanación, que el hecho fue parte de un ritual esotérico. Cuando Shelly fue entrevistado y le preguntaron al respecto, respondió que no sabía nada y cortó la llamada. Para concluir, pensemos en este dilema de la masonería en relación a Perón. El gran maestre de la masonería argentina suele declarar que Perón tenía funcionarios masones en su gabinete. Sin embargo, afirma que él mismo no perteneció a la masonería argentina, sino que la denunció públicamente en sus obras como ningún otro presidente en nuestra historia, y por eso habían prohibido ser peronista para iniciarse masón. Siendo así, uno podría deducir que la masonería, o al menos parte de ella, estaba infiltrada en su gobierno y después colaboró con el golpe de Estado y la posterior dictadura, siguiendo órdenes inglesas. A esto responden que Perón no perteneció a la masonería argentina, sino a la italiana, en la que fue iniciado casi al final de su vida. Ahora, si Shelly se autodeclaraba fascista, si había perturbado el orden social internacionalmente, colaborado con la mafia y trabajado con servicios secretos como la CIA, y sin embargo los masones lo reconocían como tal, entonces la masonería nuevamente resulta perjudicial para la comunidad, porque estarían admitiendo que ese tipo de personas dirigen sus logias, a ese tipo de personas obedecen. O bien, Shelly era un mentiroso y lo que dijo sobre Perón es dudoso o directamente falso. Porque si Perón, como dice la masonería argentina, tuvo funcionarios masones durante sus 2 primeros mandatos, ¿por qué él mismo no se inició masón antes? ¿O por qué la masonería lo combatió estando en el gobierno y colaboró en su derrocamiento si supuestamente su gobierno tenía afinidad con ellos? Lo lógico sería que lo hubieran ayudado a mantenerse en el poder y no a derrocarlo siguiendo órdenes inglesas como de hecho hicieron. O incluso si la masonería tuvo un rol en el retorno de Perón al gobierno, después de combatirlo activamente, también estarían admitiendo que perturban el orden social, porque se arrogaron la potestad de promover a ciertas personas a la presidencia o de derrocar ciertos gobiernos independientemente de la voluntad popular, porque nadie vota por ellos para que pongan o saquen presidentes y nadie de afuera sabe lo que hablan en sus tenidas. Cualquiera sea el relato que elija la masonería en este caso, se estaría condenando sola. O se infiltraron en su gobierno y ayudaron a derrocarlo, o bien una vez derrocado quisieron extorsionarlo y como no pudieron, ahora se dedican a deshonrar su memoria, a ensuciarla por no ceder a sus intereses. La mafia tiene P2 fue tremenda. La mafia tiene lo que se dice el beso negro, que cuando te dan un beso también ya sabes que vas a morir. Ahí en las películas famosas, ¿no? Sí, sí, claro. Que salía todo eso. Que un poquito viene en astrología se viene a reconocer como Escorpio, que a partir de ahí ya el sol ya empieza a bajar. Está todo relacionado. Suena así un poquito descabellado. Muy bien. Pero Vale. está todo ligado. Y a mí con las manos de Perón siempre me recuerda un poquito a la otra famosa mano, que es la de Francisco Javier, el jesuita, que la adoran en la India. Sí, sí, exactamente. En un acto de nigromancia, obviamente. Sí, sí. Nos dicen por aquí ya Menem, lo mataron Tocate un el huevo hijo izquierdo. también. Sí, Sí. tocate el huevo izquierdo. Da mala suerte mencionar a esa Exactamente. persona. Sí. Sí, el presidente Eso sí me lo ha argentino, su hermano también, pertenecían a la masonería, vienen de la provincia de La Rioja, bueno, una historia muy fuerte, pero también le mataron a un hijo en una especie de accidente de helicóptero y justo era en una época que este presidente estaba negociando con Irán cuestiones de enriquecimiento de plutonio, venta de armas, había una cuestión que no les gustó a los señores sionistas. Y Argentina tuvo que pasar por para mí, autoatentados como las Torres Gemelas, Bandera falsa, de la sí. embajada de Israel y de la AMIA, que ese es el último que se recuerda y que a la fecha de hoy todavía sigue sin
aclararse, más allá de que Lavaque, un abogado, creo que es abogado argentino, un señor que siguió ese tema y lo expone con una claridad tremenda, y que incluso durante la presidencia justamente de Cristina de Kirchner le han cortado la cabeza a Nisman, a uno de los suyos, que era un fiscal que estaba siguiendo la causa AMIA, que todavía sigue sin aclarárselo a las víctimas. Tal vez si las víctimas supieran un poquito lo que son estas logias, podrían sacar a la luz todo este tipo de información. Ese detallecito del caso de Nisman es muy interesante que lo busque cada uno porque es un acto increíble, ¿eh? Es muy mafioso lo que sucedió con el fiscal Nisman, que tenía entre la espada y la pared prácticamente. La presidenta estaba citada a declarar y fue muy misterioso. Mucha magia de por medio. A ver Mafia, mucha mafia. Sí. Continuamos porque luego el tiempo se nos va de las manos. Sí, pero bueno, el tema, vamos a ir rapidito, pero que está en todos los países. Lo hemos visto en España, en Argentina, bueno, en tantos y tantos, ¿no? En Uruguay, más de lo mismo, todos los presidentes. Aquí tenemos a Martín, que lo sabe mejor que nosotros, seguro, pero vamos, que búsquenlo, que lo encuentran. Y cuando no lo son, tontean. Aquí vemos a Guaidó, el de Venezuela también, David, con su tenida. David, por favor, déjame pasar el dato, que en Uruguay tenemos un coraje muy grande. 33 personas, 33 orientales cruzaron el Río de la Plata para enfrentarse a los ejércitos imperialistas y ganamos, tío. Con 33. 33 orientales. No podían ser 43. Iban a ser 34, pero uno faltó por COVID positivo. Exacto. Fueron 33. En fin. Eres muy tonto también, como yo. Ya sabemos, cuando vemos un 33 por ahí por la prensa. Se cansaron el año pasado, se cansaron en los titulares sobre el bicho. Y los números comandan nuestra mente, cuidado. Un día hablamos de eso. Están en todos lados, en todos los países. No, tampoco, ya decimos que tampoco lo ocultan, cada vez es más visible. En Venezuela, en Colombia, más de lo mismo, todos, absolutamente todos. En Chile ni te cuento también. Y han seguido, esto es una lista, pero aquí vemos a Bachelet, vemos a Piñera también, tonteando con ellos. El símbolo del Gmail me hace una gracia. Ahora lo vemos, Julio. Me hace es que es el símbolo de Gmail. Exacto. Después vamos al tema simbólico, ahora estamos un poquito, y lo veremos, porque evidentemente el simbolismo ritualístico en todos los países. Bueno,